haitiano y los representantes de casas comerciales internacionales. Toda persona de la parte oriental que quisiera dedicarse a dicha actividad deberá juramentarse como ciudadano haitiano. Por órdenes del gobierno de Boyer, se establece que solo pueden dedicarse al comercio las personas de origen extranjero. Cierre de la Universidad Santo Tomás de Aquino y la tenaz persecución contra la Iglesia Católica alejaron para siempre a las pocas personas ilustradas que quedaban en la antigua colonia española. Las disposiciones del gobierno de Boyer para el año 1830 hicieron más pesada la carga impositiva de los dominicanos para el pago del impuesto territorial. Además de que algunas de las prohibiciones afectaron directamente las tradiciones sencillas de los campesinos criollos. Bueno, ahí está la serie Trinitarios que se estrenará en abril, ya en unos 2 meses, hecha en Radio Televisión Dominicana por la televisión pública, auspiciada, apoyada por el Banco de Reservas, por el voluntariado, y este tipo de cosas nos hace sentir muy orgullosos. Esto debe ir a las escuelas sin lugar a dudas. Vamos a recibir a uno de nuestros principales asesores, de las personas que hizo posible también y revisó esta serie para que estuviese, ¿cómo se dice?, totalmente conforme. Apegada conforme a la parte apegada a los hechos históricos. Apegada a los hechos históricos. Ahí no hay nada inventado. Se está contando la historia de 1821, cuando Boyer irrumpe en la parte española, ¿no?, hasta 1844, cuando detona el grito de la independencia. Ya una segunda temporada, si están los recursos, pues será ya la parte de 1844. No, yo pongo los cuartos. Hasta la muerte de Duarte, ¿no? Así que vamos a recibir, yo quiero que con un gran aplauso, aquí nunca aplaudimos a los invitados, pero él se lo merece, Juan Daniel Balcácer. Qué bueno que Juan Daniel Balcácer está con nosotros. Ensayista e historiador, miembro de número de la Academia Dominicana de la Historia. También pertenece a la Academia de Ciencias de República Dominicana, al Instituto Duartiano y a la Asociación de Historiadores del Caribe. Recibimos a Juan Daniel Balcácer. Juan Daniel, gracias por estar en la Telerealidad Show del Mediodía. Bienvenido. Sí, gracias, Iván, por la invitación y un placer compartir con ustedes un momento y abordar algunos temas de interés histórico. Mañana nosotros, ¿cómo podemos decir, Juan Daniel? Conmemoramos, celebramos los 181 años de la independencia de la República Dominicana. Es una conmemoración, es una rememoración. Pero a la vez celebración también, ¿no? Y celebración, porque en realidad el país, la nación, pues celebra 181 años de haber ingresado, como dicen tradicionalmente, al concierto de las naciones soberanas e independientes, gracias al esfuerzo, a la dedicación, a la lucha y al sacrificio de hombres y mujeres que en el siglo XIX hicieron posible la proclamación de la independencia y la creación de la república. Juan Daniel, entonces es algo de lo que tenemos que sentirnos orgullosos. Sin dudas, muy orgullosos de hecho, y defender nuestra nacionalidad si es necesario con sangre de nuevo. Yo creo que ese es el fervor y lo que tiene impregnado cada dominicano de verdad, que el orgullo que uno tiene que sentir en esta patria. Sin embargo, a mí me preocupa, Juan Daniel, muchos de los muchachos que están creciendo, sobre todo en colegios bilingües, y lo digo porque me afecta directamente. Yo he tenido muchas veces con mis hijas pequeñas que explicarle muchas cosas del 27 de febrero, de la independencia, de Duarte, Sánchez y Mella, y lo he puesto incluso a ver la serie, los capítulos que tengo en mi casa, y han quedado atrapados. Y dicen, pero eso no nos lo dan en el colegio. No conocíamos esto. Entonces me llama la atención eso, Juan Daniel. Bueno, es una realidad naturalmente que tenemos que convivir con ella, fruto no solamente
de los nuevos retos y desafíos que enfrenta el mundo y cada nación en particular, sino que hay una decisión particular de padres que por razones que no vamos a entrar en su análisis ahora, bueno, pues optan por enviar sus hijos a formarse en colegios privados y en colegios bilingües, o que también, y que naturalmente tienen un currículo totalmente diferente al currículo que prevalece en el sistema público nacional. Bueno, y entonces la enseñanza de la historia patria, por ejemplo, no está tan fortalecida y tan robustecida en los programas de esos colegios, y eso es lo que contribuye a que tengan una endeble noción de lo que es el proceso histórico dominicano mediante el cual se formó la nación que hoy orgullosamente celebra ese aniversario de la independencia. Estoy escuchando, y me emociona mucho, mucha del público que nos ve en directo por YouTube, no solamente por la televisión abierta, por Color Visión, están muy activos. Alguien puso ahí, si me hubiesen enseñado así la historia cuando yo estudiaba, no me hubiese ido a completivo. Si me hubiese enseñado la historia así, no me voy a completivo. Esa serie, Iván, y yo que tuve el privilegio, invitado por ti, para brindar mi asesoría en el contenido de la misma, bueno, tiene la particularidad y su significado es tan especial porque al presentar una nueva forma de ver el pasado y sobre todo de la organización La Trinitaria que fundó Juan Pablo Duarte, la importancia estriba en el hecho de que fue la Trinitaria la organización política que dio lugar a la creación de la República Dominicana. Y si hoy nos sentimos orgullosos de ese legado y de esa gran contribución de los trinitarios, se debe precisamente a esa gestión de Duarte, de Sánchez, de Mella, de Pina, de Pérez. Y esta serie le permite al joven estudiante aproximarse a cómo se vivía en Santo Domingo en época de la independencia, porque hay quienes creen y tienen la idea de que el Santo Domingo de hoy era el mismo en el que vivió Duarte, y éramos muy diferentes, sociedades muy distintas, de escaso desarrollo. Apenas había 100,000 habitantes cuando Duarte creó la República. 100,000 donde hoy hay 11 millones. Entonces, y un país sin universidad, sin escuela, sin celulares, sin teléfono, sin energía eléctrica, sin medios de comunicación. Óyeme, esa es la grandeza de esos jóvenes que crearon la República, y por eso, a través de la serie que pronto se presentará a disposición del público, le permite al joven, sobre todo, tener un conocimiento casi real de cómo fueron los hechos en ese entonces. Bien, Paz. El equipo que ha creado esto ha hecho una labor formidable con Luis Cepeda a la cabeza. Sin dudas. Dirigido por ti, y sin duda merecen el reconocimiento de toda la sociedad dominicana. Tengo que reconocer el apoyo del presidente de la República, ¿no?, que facilitó a través del voluntariado de Banreservas que nos apoyara en este primer esfuerzo y nos permitió abaratar los costos. Fue con un presupuesto bastante limitado estructurarlo en Radio Televisión Dominicana, junto con Luis Cepeda, que lo vamos a tener más adelante. Pero esto va a ser un hito literalmente histórico, y que educación, yo estoy convencido, habrá de acogerlo en su currículum escolar como un elemento novedoso
para que los muchachos puedan conocer nuestra historia de una manera atractiva. Paz. Juan Daniel, ayer coincidimos en la noche en la puesta en circulación de un libro del general Soto Jiménez, Cuentos de Guardia, y en sus palabras él se proclamaba, y yo me identifico con eso, como dominicanista. Decía, entré a las Fuerzas Armadas con el objetivo de servir a la nación y a sus atributos. Esta obra, esta serie, ¿cuál interpretas tú que será el impacto que tendrá, no solo en las nuevas generaciones, sino en el pueblo dominicano, para entender los atributos de nuestra nación y la configuración de la dominicanidad? ¿Qué es lo que nos hace únicos y distintos a cualquier otro pueblo? Claro, tienes mucha razón en hacer hincapié en ese aspecto. ¿Qué se propusieron los trinitarios? Los trinitarios, con Duarte a la cabeza, reconocieron, por ejemplo, que el pueblo haitiano había luchado y había obtenido su independencia merced a inmensos sacrificios y que era merecedor del respeto de todas las naciones del mundo. Y Duarte decía, pero de la misma manera en que ellos tienen ese derecho, también los dominicanos tenemos el derecho de constituirnos en Estado-nación libre e independiente. Y por eso los trinitarios promueven la ruptura de los vínculos de dependencia con Haití, que como todos sabemos duró 22 años, y abogan por una independencia pura y simple de los dominicanos, que ya eran un pueblo, una comunidad étnica y cultural y lingüísticamente definida, pero que solo le faltaba constituirse en Estado, tener una constitución, tener un sistema educativo propio, tener leyes internas, tener ejército, tener prensa, tener medios de comunicación para ser una nación y lo más importante, construir la dominicanidad. A eso que se refería José Miguel Soto, es precisamente eso, la dominicanidad, tener conciencia de la identidad nacional. Eso es lo que abogaron los duartistas. Fíjense una cosa tan sencilla, crear la república fue un proyecto relativamente fácil. Lo más difícil fue crear la identidad nacional. Correcto. A partir del Estado. Y cuando se unificó el reino, los diferentes reinos de Italia en 1848, hay una curiosa expresión que dijo uno de los dirigentes italianos: hemos hecho Italia, ahora tenemos que hacer a los italianos. Y eso pasó en Santo Domingo. A partir del 27 de febrero se creó la república, pero a partir de ahí había que crear a los dominicanos, había que hacer la identidad nacional. Y eso es lo que hay que mantener vivo, ese legado, con obras como esta. Bueno, antes de la pregunta de Ivonne, sí, hay mucha gente muy entusiasmada. Son 8 episodios. Está producida por la televisión pública. Empieza en 1821, Juan Daniel, y termina en 1844. Wow. 8 episodios de unos 17 a 20 minutos. En breve vamos a tener a Luis Cepeda, el director de esta serie, y nosotros como desarrolladores del proyecto, que repito, con el apoyo del presidente de la República de Banreservas. Vean esta escena que, miren que la 1. Hoy escribiremos nuestra historia. Nuestra libertad necesita de todo el que esté dispuesto a morir por ella. No tenemos tiempo de preocuparnos por traiciones entre nosotros. Nada impedirá que este mensaje llegue a cada rincón de la isla, aunque sea con obras de teatro.
Bueno, eso es una de las partes de las escenas que, repito, habrá de estar en las escuelas. Nosotros hablamos con Luis Miguel de Camps, el nuevo ministro de Educación, aún sin todavía asumir, y se interesó mucho por esta serie y cómo puede adherirse en las escuelas. Y la idea es estrenarla en el Liceo Juan Pablo Duarte, sentados en pupitres, en varios liceos simultáneamente. Tengo mucha fe de que esto va a servir, Juan Daniel, de arraigar más y de impregnar más la patria, sobre todo en la gente joven. Ivonne. Sí. Claro, es una herramienta muy importante. A propósito de esas herramientas, Juan Daniel, buenas tardes. Hola. Y de los datos históricos que hay que manejar y hacerlos digeribles, como se ha hecho en este ejercicio, es importante. Previamente decir que antes de, claro, 27 de febrero de 1844 fue el manifiesto del 16 de enero de 1844, que fue como una especie de antesala. La alfombra. En el que ahí se ponen las quejas, los sufrimientos. Fue como el acta de nacimiento, ¿cierto?, de lo que nacía después. Sin embargo, 181 años después de ese acontecimiento tan trascendental para la República Dominicana, entre los historiadores dominicanos aún hay un debate, ¿no?, sobre quién fue el ideólogo, quién fue el redactor, entre Sánchez, entre Tomás Bobadilla, pero a margen de esta discusión y aprovechando la presencia de usted, lo que me gustaría es su mirada respecto a, o su reflexión sobre la importancia de ese pacto previo a la proclama del 27 de febrero. Muy bien, el manifiesto del 16 de enero de 1844 es considerado nuestra acta de independencia, así como todos los pueblos tienen un manifiesto político en el que se sustenta el proyecto determinado que ha llevado a ese pueblo a declararse independiente. El manifiesto del 16 de enero es algo tan importante en la historia jurídico-política dominicana que es el primer documento de la colección de leyes y decretos de la República y sirvió de base jurídica, es decir, fue una especie de constitución de la Junta Central Gubernativa que rigió los destinos nacionales hasta el 6 de noviembre, cuando fue sancionada la primera Constitución Dominicana. De manera que no solamente es el acta de independencia, ahí están, como bien señalas, Ivonne, enumeradas las causas por las cuales el pueblo dominicano decidió separarse de Haití y crear su república independiente. Pero además es un documento colectivo, estuvo firmado tanto por el sector conservador como por los trinitarios. Quien primero firma el documento es Tomás Bobadilla, la segunda firma es la de Mella, la tercera es la de Sánchez, y hay otros trinitarios y hay otras figuras destacadas de la época que lo firmaron. De manera que fue un documento colectivo, como pasa cuando se firman diferentes sectores. Lo que sucede es que en 1847, en plena sesión del Congreso, Tomás Bobadilla, en un momento en que estaba siendo asediado y acusado de proceder contra el Estado, dijo que nadie era más dominicano que él, porque él había sido el autor del manifiesto del 16 de enero. Y en varias ocasiones lo reiteró. De manera que si él lo dijo públicamente y no fue contradicho por nadie, se entiende además que ese documento en 1843 debió haber sido redactado por una figura muy ducha en asuntos políticos y de muy buen background intelectual. Los trinitarios, el mayor de los trinitarios era Duarte y tenía 25 años para el 44, de manera que fue el resultado también de un pacto político. Juan Daniel, te quiero pedir, disculpa la interrupción, hace unos 7 minutos que debimos cumplir con una pausa comercial. Vamos a abusar un poco de ti. No, es que no queremos que te nos vaya. No queremos que te nos vaya.
sino que nos espere, porque he visto pocas veces en este programa, después que tenemos este sistema simultáneo de la gente por YouTube tan entusiasmada, cuánta gente patriótica entusiasmada con lo que está viviendo. Hay gente diciendo dónde se va a transmitir. Esto está producido por la televisión pública y obviamente se va a estrenar en la televisión pública. Ahora, mi idea como productor y como productor de la serie y director del canal es que se estrene en todos los canales. Esto debe llegar a todas partes. Esto no debe ser exclusivo de nadie, absolutamente. Y me erizo cuando digo esto. Esto debe estar en todas las escuelas, en todas las casas, en los ayuntamientos, en las embajadas, como un documento histórico de lo que nosotros somos y de la sangre que ha costado esta libertad. El show sale para la República Dominicana. Saliendo para